Quiero comenzar con tres cifras que deberían provocar un escalofrío en cualquiera que observe con atención cómo funciona realmente el mundo. 12 buques comerciales capturados en una sola operación. 40 unidades navales rusas activas en tres teatros distintos. Y 3.000 millones de dólares en activos actualmente retenidos bajo custodia rusa. Washington está indignado, pero aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta. Esto no fue un arrebato repentino, fue una estrategia calculada, y lo más alarmante de todo es que fuimos nosotros quienes les mostramos exactamente cómo hacerlo. Veamos la realidad de lo que acaba de ocurrir en las aguas que bordean Rusia. En una operación ejecutada con disciplina militar, las fuerzas rusas llevaron a cabo incautaciones simultáneas de buques metaneros y petroleros en el Mar Negro, las rutas del Báltico y los corredores de navegación del Ártico. Se trataba de embarcaciones operadas por empresas estadounidenses y buques con pabellón aliado, todos detenidos bajo marcos legales tan complejos que los abogados occidentales aún intentan descifrar la letra pequeña. La reacción de los líderes occidentales siguió el guión habitual: sorpresa, cumbres de emergencia y amenazas de represalias. Pero tras años observando la política exterior, puedo afirmar que esta vez la sorpresa fue genuina. Y, francamente, eso es mucho más preocupante que las incautaciones en sí. Demuestra que nuestros planificadores estratégicos no supieron anticipar una maniobra que estaba a la vista de todos. Permítanme cuestionar una suposición que probablemente muchos dan por sentada. Se cree que el derecho marítimo internacional actúa como un escudo que protege a los buques mercantes. Es cierto que esos tratados existen sobre el papel, pero las normas solo tienen valor si hay una potencia neutral dispuesta a hacerlas cumplir. Cuando la aplicación de la ley se convierte en un arma, esas normas se transforman en algo muy distinto. Para entenderlo, debemos retroceder a finales de 2022. Tras la invasión de Ucrania, Occidente puso en marcha lo que calificó como el paquete de sanciones más agresivo de la historia. Se cortó el acceso al sistema bancario, se congelaron activos y se impuso un tope al precio del petróleo. El objetivo era mantener el petróleo ruso en el mercado, pero limitar los ingresos para drenar los fondos de guerra de Moscú. Desde Washington, esto se presentó como un golpe preciso, inteligente y calibrado, pero desde Moscú se percibió como una declaración unilateral de que Occidente controlaba el comercio energético global. El mensaje fue claro: pueden vender sus recursos, pero solo al precio que sus adversarios decidan, y ese mensaje se hizo cumplir aprovechando el dominio occidental sobre el transporte marítimo, los seguros y la logística financiera. El ultimátum era sencillo: jueguen con nuestras reglas o sus barcos no se moverán. Durante casi 2 años, Rusia absorbió el impacto mientras construía silenciosamente una vía alternativa, redirigió exportaciones hacia Asia, desarrolló capacidades de navegación ártica que muchos analistas consideraban inviables, creó nuevos canales financieros para esquivar a los bancos occidentales. No eran simples tácticas de supervivencia, eran preparativos para un escenario en el que ya no necesitarían el permiso de Occidente. A finales de 2024, la situación pasó de la preparación al enfrentamiento activo. Estados Unidos y sus aliados comenzaron a abordar físicamente e inspeccionar petroleros en aguas internacionales, bajo la sospecha de que eludían el tope de precios. La justificación era la aplicación de sanciones. En la práctica, la política económica se había convertido en coerción física. Moscú observó y tomó nota.
Documentó cada abordaje y cada ocasión en la que Occidente afirmó su autoridad sobre el comercio, y entonces, a mediados de diciembre, encontró su catalizador. Un petrolero operado por Estados Unidos colisionó con un buque de investigación ruso en el norte, provocando la muerte de varios marineros rusos. Washington lo calificó de accidente trágico. Moscú, en cambio, afirmó que se trataba de un buque espía y exigió su regreso para una investigación penal. Cuando el barco se negó, Rusia declaró a la tripulación como fugitiva. No importa cuál versión sea cierta, lo que importa es que Rusia construyó un marco legal para justificar lo que vino después. Al tratar el incidente como una escena del crimen y no como un episodio militar, creó un pretexto para acciones de aplicación de la ley que, en apariencia, no eran actos de guerra. Las incautaciones posteriores no fueron improvisadas. Unidades navales rusas se movieron de forma coordinada en múltiples zonas, abordando y escoltando 12 buques hasta puertos rusos. Las tripulaciones, cientos de marineros comerciales, vieron cómo su estatus cambiaba de inmediato. Pasaron a ser testigos materiales de una investigación en curso. No son oficialmente rehenes, pero en la práctica se han convertido en palancas de presión dentro de un enfrentamiento geopolítico en el que no tienen ningún interés personal. Lo que Rusia está haciendo es desafiar una de las bases del comercio moderno, la idea de que el transporte marítimo comercial opera en una burbuja neutral, aislada del conflicto entre grandes potencias. Esa norma ha sido rota deliberadamente, utilizando exactamente el manual que Occidente puso en sus manos. La lógica es brutalmente simple. Si Estados Unidos puede abordar petroleros para hacer cumplir sanciones en aguas abiertas, ¿por qué Rusia no podría hacer lo mismo bajo justificaciones legales distintas? Si los sistemas occidentales pueden ser utilizados para imponer precios, ¿por qué Rusia no podría utilizar su poder militar regional para imponer seguridad? Esto es imitación estratégica. Obliga a los responsables políticos occidentales a enfrentarse a una realidad incómoda. Se pueden dictar reglas globales sin exponerse a una vulnerabilidad recíproca. El coste humano ya está creciendo. Familias a miles de kilómetros de distancia ven sus vidas trastornadas de un día para otro. Cuando el comercio se convierte en un escenario de guerra, siempre son las personas corrientes las primeras en pagar el precio. Pero aquí aparece el escenario verdaderamente inquietante. Este precedente va mucho más allá de Rusia. Si esta lógica se consolida, el transporte marítimo entra en una nueva era peligrosa. Casi cualquier barco transporta electrónica que un estado hostil podría etiquetar como equipo de vigilancia, y las leyes medioambientales son lo suficientemente amplias como para justificar casi cualquier detención e inspección. La frontera entre seguridad y toma de rehenes económicos se está difuminando. China observa, Irán observa. Todos calculan si Occidente tiene realmente la voluntad de proteger cada objetivo potencial. No estamos viendo un colapso del orden institucional por un único fallo catastrófico, sino por la erosión gradual de las normas aceptadas. Los mercados energéticos ya han aprendido la lección. Las primas de seguros cerca de aguas rusas se han disparado, haciendo inviables algunas rutas comerciales. Las cadenas de suministro se están fragmentando a medida que las empresas intentan incorporar el riesgo geopolítico en sus costes, creando una pesadilla estratégica para los países que dependen de estas redes logísticas. La ironía más profunda es que las sanciones diseñadas para aislar a Rusia han creado las condiciones para que demuestre un tipo distinto de poder, no el poder de competir financieramente, sino el poder de imponer caos,
y obligar a sus adversarios a operar en una incertidumbre permanente. Esto es desesperación disfrazada de estrategia y por eso resulta aún más peligrosa. Rusia sabe que no puede ganar bajo las reglas occidentales, así que está intentando cambiarlas por completo. Lo que debería inquietarnos más es nuestro propio fracaso a la hora de anticiparlo. Asumimos que podíamos infligir dolor económico sin afrontar represalias físicas. Eso no era estrategia, era un deseo ingenuo. Ahora nos encontramos en una encrucijada. O se negocian límites claros o las incautaciones de activos se convertirán en una práctica habitual. Esos 12 buques retenidos en puertos rusos son señales de una transformación que redefinirá el comercio global durante años. Son la prueba de que la estabilidad que dábamos por sentada siempre fue mucho más frágil de lo que creíamos. Manténganse atentos, manténganse comprometidos, porque la decisión de si los barcos navegan libremente o quedan retenidos en puertos extranjeros se está tomando ahora mismo.